Buenas tardes, mi nombre es Robinson Mauricio Melo Ríos, soy de Ráquira, Boyacá, mi profesión por más de 24 años, docente y bailarín. Eh, Tengo la titulación como maestro formador de formadores en danza folclórica. Lo que les quiero comentar aquí es una situación que llevo viviendo, de la cual estoy saliendo ya casi 2 años, pero lo hago es con el fin de darle fuerzas a algunas personas que puedan presentar o vivir una situación como estas, más bien. Bueno, les cuento que finalizando la pandemia, bueno, empezando a la nueva normalidad de la pandemia, para el mes de octubre del 2020, yo empecé a presentar una sintomatología demasiado irregular, unos dolores de cabeza muy fuertes, me dan unas picadas con unos corrientazos en esta parte, en este hueso, en la cabeza, en esta parte de la frente y en esta parte de abajo como si fuera la dentadura, pero siempre a la parte izquierda. Eh, la situación se empezó a complicar mucho, realmente me cambió la vida totalmente y para el mes de diciembre fui diagnosticado con neuralgia del trigémino, una enfermedad que es también conocida como el dolor del suicida o dolor del suicida es una forma como se conoce y la otra es el dolor de la muerte. Cuando fui diagnosticado con esto, yo siempre he vivido independiente. Mis médicos lo primero que me recomendaron es que yo no podía vivir solo, puesto que esta enfermedad no tiene una tasa de mortalidad altísima. Realmente la enfermedad no mata. Al paciente sencillamente lo agobia y lo enloquece. Y la tasa de mortalidad por esta enfermedad es más por los suicidios. Es decir, los pacientes llegan a perder el control de tal manera que terminan suicidándose y muchas veces no saben lo que están haciendo realmente. Por esa razón tuve que volver a casa de mis padres para vivir con ellos esta situación tan difícil. Para el mes de marzo ya estaba en proceso de análisis prequirúrgicos, tienen que hacerme una cirugía para neutralizar el nervio trigémino. El nervio trigémino, les voy a explicar primero de qué se trata el nervio. Son los dos nervios más grandes que tiene el cuerpo humano y son el nervio izquierdo y el nervio derecho. Comprenden toda la parte de la cara, empiezan desde esta parte de la cabeza, comprende esta parte, que este es un nervio, la segunda parte es la parte ocular y como la parte nasal, y la tercera parte es como la parte, por decirlo así, la parte de la dentadura. Se recoge acá el nervio y se encuentra, ingresa al cerebro por la parte posterior de la cabeza. La mayoría de las neuralgias del trigémino se presentan porque hay un cruce o se encuentran con la arteria principal y cuando hay contacto las descargas eléctricas son tan brutales que en mi caso y como he conocido algunos casos lo primero que hacen perder es el control de esfínter urinario. Es brutal, las descargas son brutalísimas. La vida me cambió totalmente, me dejó impedido para muchas cosas. Aunque no me impedía dormir, ya fueron los medicamentos los que no me permitían dormir realmente. Y cuando estaba en estos procesos de análisis prequirúrgicos, empecé a presentar otra sintomatología. Desorientación, pérdida de la memoria parcial, temporal y otra cantidad de cosas que mis especialistas vieron que no pertenecían a la sintomatología de la neuralgia del trigémino que ya estaba diagnosticada. Así que ellos decidieron mandarme a hacer más exámenes a mi doctor, al doctor César Augusto Pinzón, que fue el último médico que me vio, y decidió mandar a hacer una resonancia nuclear con contraste. Y para mediados del mes de mayo recibí una noticia fatídica, y es que presentaba una enfermedad mucho más delicada que la neuralgia del trigémino y es conocida como la malformación del Chiari o Chiari. Sumándole a este, pues eran dos enfermedades neuronales. No tenía una vida tranquila, no tenía una vida en paz. Tuve muchas dificultades, entre ellas, pues, se fueron varios familiares muy seguidos y muy cercanos. Para el mes de mayo se había ido un primo, que más que primo era realmente un amigo, uno de mis bailarines. Y desde a finales de abril y en mayo empecé yo a sentir un síntoma que
me empezó a preocupar mucho, y es que las piernas se me dormían y mucho enfriamiento en las caderas y las piernas, por supuesto. Allí fui diagnosticado con esa otra enfermedad, malformación del Chiari. ¿Qué es la malformación del Chiari o Chiari, de Arnold Chiari? Ahora mi médico les va a explicar, pero básicamente es que el encéfalo se sale de la cavidad craneal y como que se introduce una partecita en la parte donde va la médula ósea que va para la columna vertebral y comprime la médula ósea. El encéfalo comprime o ahorca, aprieta la médula ósea y no permite que baje el líquido cefalorraquídeo, que es el que le da las funciones a la columna vertebral. Por esa razón, yo empecé a tener tantas dificultades que no solamente eran la memoria, sino la pérdida de movilidad, la pérdida brutalmente de la fuerza en las extremidades. Me empezó a afectar la tiroides, me empezó a afectar el esfínter urinario. Me cambió la vida totalmente. Cuando mi médico me dice que tiene que hacer esa cirugía y que ahora tenía que hacer 2 cirugías, pero me dice la magnitud de la gravedad en la que yo estaba, y es que tenía que ser inducido a un coma, tenía que ser por una craneotomía, tenían que llegar a la dura madre, que es la parte más delicada de las meninges para ingresar al cerebro. Me decía, mira Robinson, es posible que tú no despiertes del coma, es posible que quedes en estado vegetativo, es posible que pierdas alguno de los sentidos. Fue una situación muy compleja. Pero entonces yo ya venía buscando como equipos de ayuda para equilibrarme, estabilizar mis emociones, puesto que estaba con mi familia. Ellos hasta el momento no sabían nada de mi situación. Yo ya estaba caminando con bastón, ya el bastón no me servía, me tocó empezar a caminar con caminador. Solamente habían 4 personas en este proceso que lo sabían: mi prima Marcela, Fabián, Jay Seaton y Harold Steven. Eran los que sabían de esta situación tan compleja. Es decir, mi familia obviamente sabía que yo tenía un problema porque veían el estado de generamiento, que yo pasaba de caminar con trastornos, luego en caminador, y solamente le decía a mi mamá que me tenían que hacer una cirugía pequeñita en la cabeza y ya. Pero jamás les dije la magnitud de la gravedad. Nunca lo supieron con exactitud. Hasta cuando se llegó prácticamente la semana en que empeoré y tuve que ser internado para hacer ya el procedimiento quirúrgico. Ahí fue cuando mi familia se enteró. Y decidí prepararme para irme. Entendí que, aunque es complejo decirlo, que la muerte realmente no existe, existe para esta parte de nosotros, y que quizá yo estaba en un proceso de prepararme y preparar a mi familia para evolucionar, para crecer, para subir, para ascender a otro plano. Así lo vi, así me preparé. O sencillamente también era para evolucionar en este mismo plano en el que estoy. Es muy complejo entenderlo. Pero me aferré como nunca a la mano de Dios. A todos sus santos y a todos sus ángeles me encomendé. Hubo muchas cadenas de oración aquí en Colombia, en mi municipio, y en varios países donde tengo mucha familia y donde tengo grandes amigos. Muchos sacerdotes estuvieron orando por mí y yo les decía, no oren por mi vida, oren por mi salud, porque yo no quiero vida si no hay salud. En efecto, el médico decía hacer el procedimiento que ya les va a explicar de qué se trata, de qué se trató lo que me hicieron. Buenas tardes, soy el doctor César Augusto Pinzón Rodríguez, neurocirujano de la ciudad de Tunja. En este momento estamos evaluando el control al paciente Robinson Mauricio. Es un paciente que se realizó un diagnóstico de un síndrome de Chiari tipo 2, el cual es una malformación en la cual la parte posterior del cráneo es más pequeña y por lo tanto no logra abarcar el contenido del cerebelo. Por lo tanto, el cerebelo se empieza a herniar hacia el tallo cerebral y hacia la médula espinal. Robinson es un paciente que cuando lo conocí se quejaba de mucho dolor a nivel occipital, era un dolor que se irradiaba a todas las extremidades, presentaba una neuralgia del trigémino y empezó a presentar pérdida de la fuerza progresivamente, hasta el punto en el cual ya prácticamente no podía caminar.
él necesitaba de apoyo, necesitaba de caminador, prácticamente no podía ya deambular antes de la cirugía. Se le realizó el diagnóstico y procedimos a programarle la cirugía. Le realizamos una cirugía en la cual lo que se hace es una herida en la parte posterior de la cabeza y de la columna cervical. Se llega hasta el cráneo y se quita la parte posterior del cráneo. Todo lo que es el hueso occipital se retira completamente, se llega a la columna cervical, la primera vértebra cervical, la parte posterior se retira completamente para darle espacio y se incide, se abre el saco que cubre el cerebro y que cubre la médula, que es la dura madre, y luego se descomprimen estas estructuras, se realiza una duroplastia, que es colocarle un parche de dura y hacer como una bolsita especial para que ahí tenga espacio el cerebelo, se pueda expandir hacia atrás y no siga comprimiendo el tallo cerebral ni la médula espinal. La evolución de Robinson ha sido exitosa. El paciente en este momento asintomático, mejoró la fuerza muscular en las 4 extremidades, los dolores en las extremidades, la neuralgia del trigémino mejoró, importante. Él en este momento neurológicamente está normal. Se realizó una resonancia magnética de control en la cual vemos la expansión adecuada del cerebelo, ya no está comprimiendo el tallo cerebral ni la médula espinal. Y aquí podemos observar desde acá hasta acá el defecto del hueso occipital. Toda esta parte del hueso se retiró completamente para poder expandir el cerebelo hacia posterior y que no comprimiera la médula espinal. Es una cirugía que fue exitosa y lo más importante es la clínica del paciente, y gracias a Dios recuperó todos los déficits que él presentaba. Bueno, como pudieron ver, él es mi médico de cabecera. Así como me contaron la cosa, fueron 8 horas de cirugía, 16 especialistas que me estuvieron interviniendo. Duré 2 días y medio en coma. Lo que viví en coma algún día lo voy a contar por aparte. Pero aunque no vi ese túnel y esa luz que muchos han visto, quizás llegué a donde otros tal vez no han llegado. Y me estaban recibiendo mis dos últimos seres queridos que se habían ido. Allá los vi. Bueno, el caso es que no se imaginan lo impresionante que es. Habrá personas que habrán pasado por situaciones peores, pero yo por eso esta situación la quiero documentar, porque a mí me dio fuerzas lo que le pasó a un físico de México. Él me dio las fuerzas para creer que sí se podía salir adelante. No sé si pueden entenderme, pero yo decía, si yo hubiese escogido otra carrera como para defenderme detrás de un escritorio y trabajar, en silla de ruedas lo hubiera podido hacer. Pero cuando mi médico en la clínica me dice, no vas a usar más el caminador, tienes que ponerte en silla de ruedas, porque me estaba desbaratando, haciendo mucha fuerza con los brazos para sostenerme. De todo el proceso creo que fue lo más difícil. Y era una de las probabilidades de no volver a caminar, no volver a bailar. Pero nunca me solté de la mano de Dios, jamás, jamás. Que le pedía tanto a mi Dios que me diera mi salud. Y si no le decía, llévame, no me dejes, acá sí, Señor. Se han pasado 6 meses de mi cirugía. Estoy no al 100%, porque después de una craneotomía de ese nivel habrá cosas que no voy a volver a hacer, pero camino perfectamente. Mis mismos médicos, y me han llamado diferentes especialistas de diferentes lugares del país preguntando cuál fue la situación y cómo me encuentro, porque para ellos mismos es abrumador mi recuperación realmente.
Ahí les estaré mostrando esas imágenes de lo que me hicieron. Son un poco fuertes, pero miren, para las personas que han pasado por esta situación o que están pasando o otras enfermedades, péguense a Dios y la actitud, sobre todo la actitud positiva. Yo empecé a crearme la terapia de la risa. Buscaba cuanto video encontrara de risa para autoayudarme. Llegó una prima en el momento de decirme que yo estaba en mejor actitud ahora que antes de enfermarme. Le doy gracias a Dios. Despertarse de un coma y verse conectado, saber, lo concientizan a uno que está intubado, que no puede hablar, que está amarrado, que está conectado, que tiene sondas por aquí, por allá, por todo lado. No es fácil, pero era un proceso en el que ahora yo digo, fui un tenaz, fui un bravo, fui un berraco para soportar lo que soporté. En el momento como que no había una conciencia total de lo que yo estaba viviendo hasta ahora. Pero el momento más hermoso es cuando a los 6 días llegan los terapeutas con los especialistas y me dicen: Robinson, bueno, ya sabemos que hay movilidad en las piernas, tú tienes movilidad, pero vamos a ver si hay resistencia para poder caminar. Bueno, algo así me dijeron. Y me pusieron a caminar y di 3 pasos. Y le pedí al médico que me dejara caminar solo. Y no me dejaron, pero di otros 3 solo. Ese día sentí que volví a nacer. No quiero que se vea esto como un video teatrero, ni más faltaba. Porque no es fácil. Sí les pido a las personas que ven este video y que de pronto tienen a algún familiar enfermo, o si Dios no quiera se llega a presentar, no los dejen solos. Mi Dios me puso la prueba con todos los juguetes. De tantos amigos, tantos amigos, solamente hubo 4 que estuvieron como pendientes de la situación, pero conmigo aquí, conmigo pendientes todo el tiempo, llevándome, sacándome, 2 personas. Fue muy difícil, pero estoy acá contando el cuento. Aférrense de la mano de Dios, no se suelten de la mano de Dios, siempre en la oración y el camino siempre. Cuando Dios nos pone pruebas tan difíciles como estas es porque más adelante vienen pruebas más difíciles. Me pregunto muchas veces qué pasa con la convivencia y otra cantidad de situaciones, pero mi Dios sabe para qué hace las cosas. A Él no se le queda una. Les quería compartir esto. En este momento estoy totalmente sano. Sigo en un proceso de convalecencia porque mi profesión, como les decía inicialmente, es con mucha actividad física, así que actividad física de ese nivel pues no se podrá hacer todavía, pero sé que ya la puedo hacer. Tengo el ritmo, tengo todo, o sea, en serio, miren, no es por nada, créanme que estoy tan feliz. Y les quería compartir esto. 2 cirugías supremamente delicadísimas, de las que ni la parte médica me daban expectativas ni de recuperación ni de vida, pero tenían que hacerlas porque el estado de degeneramiento era tan bravo y tan rápido que, como me decía el médico, voy a quedar postrado en una cama y perdiendo hasta los sentidos. Pero aquí estoy. Allá arriba también está, y él fue el que hizo la obra en mí, y hay que echarle para adelante. A las personas que estén pasando dificultades, guerréenla, no se dejen vencer. No se dejen vencer por el dolor. No se dejen abatir por la desesperación. Lo van a ver que lo pueden sacar adelante. Y a sus familiares y amigos no los dejen solos. A todas estas personas que me están escuchando y tienen algún paciente que está en un estado de enfermedad, miren, yo llegué a estar en cuidados paliativos, me aplicaron morfina, estuve en la clínica del dolor, no se imaginan. Mi mamá entró en un cuadro de depresión brutal. Bueno, fue como una cadena de cosas que se presentaron.
pero aquí estoy. Todos estamos bien, estamos en recuperación, estamos solamente dando gracias a Dios, todo el tiempo dando gracias a Dios, porque Él es el que en este infinito universo manda y hace, pero todo también depende de nuestra actitud. Muchas gracias y espero que este documental les haya servido. Bueno, les quería evidenciar. Me puedo mover, ya puedo hacer algunas cositas, puedo caminar perfectamente. Se me olvidó decirles, yo cuando siento algún dolor, algunos días me duele la cabeza, no todo el tiempo, entonces opté por usar un turbante para apretarme un poquito la cabeza y así me disminuye mucho el dolor, además de que también me la abriga porque no me ha dejado crecer mucho el pelo. El crecimiento del cabello me lastima mucho con la almohada todavía, pero aquí me ven, súper sano.